Pues ya estamos aquí en el Meliá Castilla, donde se celebra el cuarto foro trilateral entre América Latina, Europa y Estados Unidos. Vamos a hablar con una experta en Latinoamérica que habla bien claro y nos va a hablar sobre esas relaciones entre nuestra región, entre Latinoamérica, entre Estados Unidos, entre Europa. Últimamente estamos repetitivos, pero merece la pena. Pues ya estamos aquí con Susan Gratius, experta en Latinoamérica de la Fundación FRIDE, un think tank de relaciones internacionales ubicado aquí en Madrid. Hola, buenas tardes, Susan. Hola, buenas tardes. Empezamos hablando de Perú. Se han producido la primera vuelta de las elecciones, han quedado Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Después de una buena temporada de Perú, creciendo en 2010 un 9% y en los últimos años también creciendo, ¿qué se espera para Perú con estos dos candidatos, con cualquiera de ellos? Bueno, el tema central ha sido el tema social, ¿no? Digamos, la gran pendiente en Perú es integrar, digamos, los pobres y hacerles partícipes tanto a nivel político como del bienestar económico, ¿no? Porque no es una riqueza muy distribuida, ¿no? Eso es como el gran tema que también en esta campaña electoral se está discutiendo, ¿no? Por eso tenemos lo que decía Mario Vargas Llosa, esta opción entre el cáncer y el SIDA, un poco cínicamente. Tenemos a Keiko Fujimori, que representa la herencia de su padre, Alberto Fujimori, ahora preso, que se identificó su gobierno también con la corrupción y el autoritarismo, ¿no? Y también con algunos beneficios sociales, ¿no? Más clientelares que otra cosa, pero digamos esta política hacia los pobres, ¿no? Y lo mismo también el otro candidato, Ollanta Humala, que también perdió las últimas elecciones en 2006, con un programa muy populista, con un candidato que representa el nacionalismo, el nuevo nacionalismo latinoamericano, no solamente peruano, que es una tendencia en toda América Latina, de candidatos populistas, y ha suavizado un poco su discurso. Hubo también un asesor de Lula que estuvo como a su servicio en la campaña, y digamos está un poco entre lo que sería Rafael Correa y quizá Hugo Chávez, ¿no? Ha hablado usted de Vargas Llosa, que ha dicho que preferiría Humala, no sabemos si es el cáncer o el SIDA. Un Humala que parece que coge la vía Lula da Silva para reducir la pobreza. Pues Brasil, que parece un claro ejemplo de éxito en Latinoamérica, ahora todo el mundo, los inversores quieren estar en Brasil. Brasil, Dilma Rousseff, la tenemos en China. ¿Cómo son estas relaciones entre China y Brasil? ¿Cómo ve usted estas relaciones de las que a veces se queja Brasil por esos intercambios comerciales? Bueno, ahora se está celebrando en Madrid el foro trilateral Unión Europea, América Latina, Estados Unidos. Y hemos hablado mucho de China, aunque no forma parte de este foro, pero digamos China es un creciente factor en América Latina, sobre todo en Sudamérica. Es el principal mercado de exportación de Brasil y es una relación preeminentemente económica, no es tan política. Pero hay también relaciones políticas en el marco de los BRIC. Ahora hemos visto la cumbre en estos días en China, la tercera cumbre entre los 4 países de BRIC. También se va a sumar Sudáfrica. Y hay, digamos, BRIC representa el nuevo poder, las nuevas potencias, salvo Rusia, que es una potencia en el declive. Pero Brasil es el nuevo líder regional. Brasil está creciendo mucho económicamente y tiene un éxito, como usted decía, en la lucha contra la pobreza. La clave del éxito en Brasil es la continuidad política, la continuidad de un proyecto de desarrollo y un cambio de élite en un país donde alguien como Lula, que viene del nordeste del país, de la zona más pobre del país, podía ser presidente. Es un poco el sueño americano trasladado a Brasil, ¿no? Y ahora tenemos con Dilma Rousseff una presidenta mujer, que es la primera en la historia de Brasil, y yo creo que eso representa también que Brasil está cambiando poco a poco, se situó como una potencia ahora, ¿no? A diferencia de muchos otros países que están muy polarizados en América Latina, donde hay, digamos, 2 proyectos políticos, como en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, donde no se forja este consenso sobre un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Esa es quizá la diferencia también de Brasil, y la política es un poco más seria, ¿no? que en otros países como Venezuela, Hugo Chávez, no es por la vía del populismo. Son presidentes populares, pero no son populistas, ¿no? Y usted, que acaba de salir ahora, me contaba de esta conferencia de las 3 patas, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, donde había muchas personalidades, me cuenta. Y no se están quedando un poco atrás quizá Estados Unidos y Europa respecto a China y al sudeste asiático
de este crecimiento latinoamericano, de estas exportaciones de materias primas, de este desarrollo que parece que no sabemos si es definitivo, pero que de momento ahí está? Sí, digamos lo que la Unión Europea perdió un poco este tren con Brasil en el ámbito comercial por, digamos, un bloqueo mutuo, ¿no?, de las negociaciones Unión Europea-Mercosur, donde Brasil es como el principal país, ¿no? Y llevamos negociando este acuerdo ya 11 años y sin ningún progreso, ¿no? Por otro lado, yo creo que China es un factor económico importante para Sudamérica, pero no tanto para Centroamérica. En cuanto a la Unión Europea, siempre hay pues como tratados un poco dispersos, digamos, Brasil que quiere ayudar a Portugal, los tratados de libre comercio que no se acaban de cerrar, aunque ayer se cerraron con Perú y con Colombia. ¿Cómo cree que es la evolución de la relación entre Unión Europea y Latinoamérica en general? Yo creo que estamos viendo un declive, ¿no? Obviamente, porque en primer lugar la ventaja es somos un poco más horizontales, ¿no? Si pensamos en Brasil y en España, por ejemplo, España ya está como más atrás en cuanto, yo creo que Brasil es la 7ª economía del mundo y España está en el 9º lugar, ¿no? Debemos una mayor horizontalidad o también más peso de América Latina en todas las negociaciones internacionales. Y vemos también que se han reducido los flujos de inversión, los flujos de cooperación, la migración ya no es un factor tan clave, ¿no?, con la operación de retorno. Vemos que está cambiando esta relación muy asimétrica, ¿no?, que hemos tenido desde Europa, que determina las relaciones con América Latina, y este lamento de que Europa no se interesa por América Latina. Ahora es al revés, América Latina se interesa cada vez menos por Europa. Como Europa no se define que si va a ser un actor conjunto, bueno, somos una potencia comercial, pero todavía somos lo que se dice un enano político, ¿no?, en el escenario internacional. Y lo mismo pasa en la relación con América Latina, que es cada vez menos importante, ¿no? Pero terminamos, hemos hablado de China, hemos hablado de Europa, Estados Unidos. Pues Estados Unidos era su tradicional, como dicen, patio trasero, y las relaciones pues como que se han enfriado. Es verdad que hay un bloque, Centroamérica y México, que sí que está más anclado a la economía latinoamericana, pero Sudamérica quizás se está distanciando más de Estados Unidos. La gira de Barack Obama tampoco dejó muchos pactos. No, es que el problema de Obama es que vino a Brasil, viajó a Brasil. ¿Por qué viajó a Brasil? Se vino con las manos vacías. No tenía un programa, no tenía una propuesta, no tenía nada que ofrecer a Brasil. Por eso su visita fue un fracaso, ¿no? Luego fue a El Salvador, que es un país mucho más cercano, ¿no? Como dices, que hay relaciones más estrechas por el factor migración, el narcotráfico, no hay que olvidar eso. Y digamos en términos comerciales también, ¿no? Y también Chile, ¿no? Pero lo que dijeron un poco los brasileños, no en este foro sino en otros, soltó el gran discurso latinoamericano en Chile, porque no lo soltó en Brasil, ¿no? Su visita a Brasil representa un poco eso, que hay un mayor distanciamiento y que hay una mayor rivalidad, ¿no? Hay una coexistencia pacífica, pero tampoco hay relaciones muy estrechas, ¿no? Brasil no es México, ¿no? Ahí hay una relación muy diferente con Estados Unidos, ¿no? Y ya no sirve hacer esas visitas de gestos políticos. Tú lo puedes hacer, como tú decías, en el patio trasero, en El Salvador o en Costa Rica, pero no lo puedes hacer en Brasil. Esto, política y de gestos, ya no sirve en Brasil, ¿no? Sí, no parece Estados Unidos muy dispuesto a hacer esas conversaciones de igual a igual que exige Latinoamérica, ya a Estados Unidos, ya sea Europa. Yo creo que simplemente a Estados Unidos le interesan 3 temas: Cuba, Haití y un poquito el tema del narcotráfico con México sobre todo, ¿no? México. Esos son los 3 temas. Lo demás se fue. Es un poco, tenemos Sudamérica por un lado y Norteamérica ampliada con el Caribe y Centroamérica por el otro. Hay una creciente división, ¿no? Geopolítica, económica, en todos los sentidos, hasta cultural. Pues muchísimas gracias, Susan Gratius. Yo creo que nos ha dejado bastante claro las diferencias entre las relaciones entre Estados Unidos, Europa, China, con Latinoamérica, con nuestra región. Muchísimas gracias. Gracias a usted.